Esta historia comenzará por el año 1833, donde en la Constitución fue la primera vez que se habló de ser considerada la educación como parte del Estado. Diego Portales fue un personaje influyente, fue ministro de lo que entonces se llamaba de Justicia, Culto e Instrucción Pública, pidió la creación de un ministerio y se destaca que la instrucción debe llegar a los más pobres del país. Pasamos un hito que marcará la historia de este país, la fundación de la Universidad de Chile, en 1842, formada por 5 facultades, una en la cual, la Facultad de Filosofía y Humanidades, se hizo cargo de la dirección de las escuelas primarias fiscales, proponer al gobierno las medidas para corregir deficiencias y confeccionar estadísticas. Unos años más tarde, un 24 de noviembre de 1860, llegó una ley que cambiaría la educación, la Ley General de Instrucción Primaria, que estableció que las escuelas públicas, fiscales o municipales serán gratuitas, abarcarían los textos de estudio y se fomentarían las bibliotecas populares. Luego se creó el Consejo de Instrucción Pública, que reforzó la enseñanza gratuita a todos los niveles de enseñanza. Se creó una comisión de instrucción primaria con el fin de buscar mejorar la calidad de enseñanza, donde los padres estaban obligados a llevar a sus niños al colegio durante al menos 4 años. El 26 de agosto de 1920 nació lo que será uno de los hitos más relevantes e importantes, la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, aprobada por el presidente Juan Luis Sanfuentes, donde se considera una educación obligatoria, gratuita y para ambos sexos. En esta ley señala que todos los niños que tengan menos de 2 años de escolaridad deberán cumplirla hasta los 15 años obligatoriamente o hasta los 16 si no aprueban. Las matrículas habían aumentado hasta 10 veces más en años anteriores. La tasa de escolaridad pasó de un 16% a un 63,3%. Creemos que es un hecho fundamental, ya que nunca antes en la historia de este país tantos niños y niñas habían tenido el derecho a estudiar como base de una formación para sus vidas. Salieron de los trabajos forzados para poder asistir a aulas y tener el derecho de aprender y construir sus conocimientos. Más tarde se crea el Ministerio de Educación Pública y llega al poder el presidente Pedro Aguirre Cerda, con su lema "Gobernar es educar". Se preocupó de construir más de 500 escuelas y sextuplicando el número de alumnos matriculados. Con el paso del tiempo llegó un personaje que revolucionó la educación. En 1965 asumió el poder Eduardo Frei Montalva, que a solo 15 días de asumir su mandato, dio los primeros pasos para poner en marcha el Plan Extraordinario de Educación, con el cual se promovieron cambios profundos para mejorar la educación pública, y esta se divide en los niveles de educación parvularia, general básica, media y superior. En los años 70, gracias a este mismo presidente, se creó una institución a cargo de planificar el funcionamiento de los establecimientos educacionales para menores, la JUNJI, Junta Nacional de Jardines Infantiles. A medida que fue pasando el tiempo, se promulgaron nuevas leyes, se cambiaron reformas para llegar al 2005 con el Estado impulsando el CAE, crédito aval del Estado. Los estudiantes optaban a este beneficio, pero quedaban endeudados por muchos años. A causa de esto y otros descontentos, los alumnos alzaron su voz y comienza la Revolución Pingüina el año 2006 en el mandato de Michelle Bachelet. Por medio de esta revolución se tuvo que crear una ley de aseguramiento de la calidad de la educación. A raíz del sistema educacional chileno, atravesamos por esta crónica diversos hitos y personajes importantes, con lo cual aprendimos a reconocer la historia de nuestro país y tener la base de estos conocimientos, porque si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Tenemos que comprender de dónde venimos para saber a dónde ir.